Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de formas y espacio. En esta oportunidad estudiaremos azimut y rumbo, correspondiente a la unidad número 3, ángulos y trigonometría. El objetivo es determinar el rumbo o azimut de segmentos de rectas a partir de una información gráfica y también graficar segmentos utilizando la información proporcionada por su rumbo o azimut. Pero antes debemos saber más sobre los ángulos. Primero, que un ángulo se define como la parte del plano comprendida entre dos semirrectas, llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen, denominado vértice. Y la medida de un ángulo es la longitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. También se conoce como amplitud del ángulo. Hay distintas unidades de medida y una de las más conocidas es el sistema sexagesimal, en el que la circunferencia la divide en 360 partes iguales y su unidad de referencia es un grado sexagesimal, que corresponde a una parte de las 360. A su vez, cada grado se divide en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Por lo tanto, 30,46 grados lo podemos expresar en grados, minutos y segundos. Para ello, consideramos la parte decimal y utilizamos la relación de que un grado equivale a 60 segundos. Y como se trata de una proporción directa, calculamos los minutos multiplicando 0,46 por 60 y dividiendo en 1, lo que nos resulta 27,6 minutos. Ahora, nuevamente la parte decimal la podemos transformar ahora a segundos de forma análoga a lo anterior, utilizando la relación de que un minuto equivale a 60 segundos. De ese modo, obtenemos que 0,6 minutos equivalen a 36 segundos. Finalmente, 30,46 grados sexagesimales equivalen a decir 30 grados con 27 minutos y 36 segundos. Otro sistema utilizado es el sistema centesimal, que a diferencia del sexagesimal, este divide la circunferencia en 400 partes iguales y su unidad de referencia es un gon o un gradián. El gradián se divide en 100 minutos y cada minuto se divide en 100 segundos. Si comparamos ambos sistemas y dividimos la circunferencia en 4 partes iguales, obtenemos que la cuarta parte del ángulo completo en sistema sexagesimal equivale a 90 grados y en centesimal a 100 gones. La mitad, 180 grados, equivalen a 200 gones. 3/4 partes serían 260 grados en el sistema sexagesimal y 300 gones en el centesimal. Y por último, como habíamos mencionado anteriormente, el ángulo completo serían 360 grados y 400 gones, respectivamente. Esta información nos sirve para transformar grados sexagesimales a centesimales y viceversa. Ejemplo, si queremos transformar 27 grados sexagesimales a gradianes, podemos utilizar uno de los datos anteriores para establecer la proporción. Por ejemplo, que 360 grados equivalen a 400 gones y 27 grados no sabemos. Multiplicamos 27 por 400 y dividimos en 360, lo que nos resulta 30 gones. Por lo tanto, 27 grados sexagesimales equivalen a 30 gones. Y al contrario, si transformamos grados centesimales a sexagesimales, lo que debemos hacer es multiplicar por 360 y dividir por 400. De este modo, tenemos que 240 gones equivalen a 216 grados sexagesimales. Otro punto a considerar sobre los ángulos es su clasificación de acuerdo a su medida. Los ángulos que miden más de 0 grados y menos de 90 se denomina ángulo agudo.
Y los ángulos que miden exactamente 90 grados o 100 gones se llaman ángulos rectos y que se acostumbra a denotar con un cuadrado y sus lados son perpendiculares. Se denomina ángulo obtuso a aquel que mide más que un ángulo recto pero menos de 180 grados. Y el ángulo que mide exactamente 180 grados se llama ángulo extendido, que también se denomina ángulo llano. Y el que vimos al inicio, el ángulo que mide 360 grados o 400 gones, se llama ángulo completo. Además, se tiene que, si tenemos ángulos opuestos por el vértice, la medida de sus ángulos serán congruentes, es decir, tienen la misma medida. Y lo mismo va a ocurrir si tenemos dos paralelas cortadas por una recta secante, en donde tendremos 8 ángulos, de los cuales 4 van a ser congruentes, ya que primero tenemos ángulos opuestos, y si trasladamos uno de esos ángulos, tendremos entonces los 4 ángulos iguales. Y lo mismo va a ocurrir con los otros 4 restantes. Ese ángulo, denotado en morado, es congruente por ser opuesto por el vértice, y además si lo trasladamos a la otra paralela, también tendremos otro par congruente. Ahora sí, podemos definir lo que es acimut y rumbo. Primero, el rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo que forma con un meridiano de referencia, generalmente norte o sur, en donde el sentido depende del cuadrante donde se ubique la línea. Por ejemplo, si la línea se ubica en el cuadrante noreste, vamos a tomar como referencia el norte para considerar que el ángulo quede agudo. De este modo, si el ángulo mide 36 grados, tendremos que el rumbo OA es norte 36 grados al este o norte 40 gones al este en el sistema centesimal. Si la línea se ubica en el cuadrante sureste, vamos a tomar como referencia la línea sur, y en este caso el rumbo de OB equivale a decir sur 40 grados al este. Si se ubica en el cuadrante sur-oeste, nuevamente tomamos como referencia la línea sur, y en este caso el rumbo de OC equivale a sur 38 grados al oeste. Y por último, si la línea se ubica en el cuadrante noroeste, tendremos que tomar como referencia el norte, y de este modo tenemos norte 52 grados al oeste como el rumbo de la línea OD. El acimut, en cambio, de una línea es el ángulo horizontal que forma con un meridiano de referencia y se mide en sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario. Usualmente se usa el norte como referencia, que puede ser astronómico, magnético, geográfico o algún norte arbitrario. Si la línea se ubica en el primer cuadrante, tendremos, por ejemplo, que el acimut de OA, en este caso, es 36 grados. El acimut de OB equivale a 140 grados. El acimut de OC, siempre considerando el norte como referencia, será 218 grados. Y el acimut de OD, en este ejemplo, equivale a 308 grados. Por ejemplo, si deseamos calcular el acimut y rumbo de una línea conociendo la medida del ángulo que forma entre la horizontal OE y la línea AB, basta con determinar la diferencia entre el ángulo recto y los 47 grados. Si denominamos a ese ángulo alfa, tendremos que alfa equivale a 90 menos 47, es decir, 43 grados. Por lo tanto, ya tenemos el rumbo de AB, que sería sur
43 grados al oeste. Luego, para el azimut, que considera como referencia el norte, debemos agregarle a los 43 grados el ángulo extendido que equivale a 180 grados. Por lo tanto, se obtiene que el azimut de AB equivale a 43 grados más 180 grados, es decir, 223 grados. También podemos ubicar una línea de referencia norte si conocemos su azimut o su rumbo. En este caso nos indican que el azimut AB es de 120 grados, por lo que debemos ubicar el norte respecto al punto A. Para ello vamos a utilizar un transportador y lo ubicamos sobre la línea B y el centro en el punto A. De esta forma podemos medir 120 grados y ubicar los puntos cardinales. Veamos ahora un problema. Dice: con la información entregada en la tabla, construye el esquema de la poligonal considerando que todas las líneas tienen igual medida y además calcule los azimuts de cada línea. Tenemos la información de 3 líneas y sus respectivos rumbos. Con esa información ya podríamos determinar los azimuts, pero debemos dibujarlo. Para ello, ubicamos nuestra referencia, los puntos cardinales, y desde el norte vamos a medir 72 grados al este. De esa forma podemos trazar la línea AB y ubicar el ángulo de medida. Por lo tanto, como AB se ubica en el primer cuadrante, tenemos que el azimut de AB equivale también a 72 grados. Ahora ubicamos la línea de referencia norte en el punto B para poder ubicar la línea BC, considerando que debemos medir 63 grados desde sur dirección al este y ya trazamos entonces la línea BC. Además, el ángulo correspondiente. Ahora, el azimut de BC va a equivaler al ángulo medido desde el norte hasta la línea BC, que podemos determinar si al ángulo extendido, es decir, a este ángulo de acá, le descontamos los 63 grados y nos da que el azimut BC es 117 grados. Ahora vamos a ubicar nuestra referencia línea norte en el punto C y vamos a medir 51 grados desde el sur hacia el oeste para poder trazar la línea CD. Nos falta el azimut, que sería, ahora en este caso, agregar el ángulo extendido a los 51 grados, por lo que tenemos que el azimut de CD es 231 grados. Y de este modo dibujamos la poligonal y además determinamos el valor de los azimuts. Veamos otro problema. Ahora tenemos dibujada la poligonal con algunos datos y nos piden determinar los azimuts de BC y CD, considerando este dato de que el azimut AB equivale a 30 gones. Por lo tanto, ahora trabajaremos en el sistema centesimal. Para ello debemos considerar que el ángulo recto son 100 gones y el extendido 200 gones. Lo primero es ubicar la línea de referencia norte y para ello medimos 30 gones desde el punto A hacia el norte y ubicamos la información. Luego trasladamos el norte al punto B y además extendemos la línea AB porque de este modo vamos a tener ángulos entre paralelas y los 30 gones ubicados al inicio se repiten en este ángulo de arriba, ya que tenemos ángulos entre paralelas. De este modo podemos determinar el azimut de la línea BC
agregando a los 30 gones la medida de este ángulo marcado en morado. Y este ángulo lo podemos determinar si al ángulo extendido de esta zona le descontamos los 120 gones que indicaban desde un inicio, por lo que resulta 80 gones. Ya estamos en condiciones de calcular el azimut BC, que sería 30 gones más 80 gones, lo que resulta 110 gones. Ahora vamos a ubicar el norte en el punto C y nuevamente extendemos la línea BC para poder considerar que esos 110 gones se repiten acá por ser ángulos entre paralelas. Como necesitamos la medida del azimut, que es el ángulo que va desde el norte hasta la línea CD, necesitamos determinar la medida de ese ángulo indicado ahí. Para ello, vamos a descontarle a los 110 gones la medida del ángulo entre la extensión de la línea BC y CD. Para ello, podemos descontarle al ángulo extendido, es decir, a los 200 gones, los 130 gones. De ese modo, el ángulo ahí indicado equivale a 70 gones. Finalmente, ya podemos calcular el azimut de CD, que sería los 110 gones menos los 70 gones recién calculados. Y eso nos da 40 gones en total. Y ahí tenemos los azimuts de las líneas que nos faltaban.